El 1 de agosto de 2018, durante un acto del presidente Donald Trump en Tampa, Florida, muchas personas lucieron camisetas con la letra Q y pancartas que decían frases como "Somos Q" y "El Gran Despertar". Esa fue la primera vez que los seguidores de esta teoría se manifestaban en público. Si últimamente debido a la pandemia estás pasando mucho tiempo en Internet, posiblemente has escuchado de QAnon, la teoría de conspiración en Internet que está creciendo. Alguna vez, QAnon fue un fenómeno pequeño, del tipo que la mayoría de la gente podríamos ignorar con facilidad. Sus orígenes se remontan a 2017. En 4chan, el más rebelde y uno de los foros más antiguos de Internet, debido a que en estos foros no es necesario crear una cuenta de usuario ni registrarse para poder participar, de forma que los participantes pueden publicar comentarios y fotografías de manera anónima. Allí, en octubre de 2017, un usuario anónimo llamado Q dijo ser un miembro del gobierno de Estados Unidos con gran acceso a temas de seguridad. A partir de ese momento, se comenzó a usar el término QAnon, Q por el usuario, y Anon por las primeras letras de anónimo, para abarcar un conjunto de teorías conspirativas que van desde la falsa afirmación de que las vacunas causan enfermedades y son un método de control de masas, hasta la aseveración de que muchas estrellas pop y líderes políticos son parte de una red de abuso infantil, y que algunos de sus miembros se comen a sus víctimas con el propósito de extraer de su sangre un químico que extiende la vida. La gran cantidad de teorías hace a este grupo bastante atractivo para una gran cantidad de personas, que se han vuelto cada vez más difíciles de controlar en las redes sociales y que se van integrando cada vez más en la cultura general, incluso en América Latina. Desde el inicio, QAnon ha incorporado elementos de muchas otras comunidades que creen en teorías de conspiración, como ciertas afirmaciones sobre el asesinato de John F. Kennedy. JFK was definitely murdered by CIA. You're taking it from someone who's got JFK on their arm. Y el movimiento que sostiene que hay una verdad alternativa sobre el 11 de septiembre. 9/11 was an inside job. People in our government who are working towards a deep state, who are trying to keep us controlled. En los últimos meses, Twitter, Facebook y otras redes sociales han sido inundadas con información falsa relacionada con QAnon, sobre la pandemia, las protestas de Black Lives Matter e incluso la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos. Este grupo también ha logrado infiltrarse al mundo real y ha logrado que una simpatizante declarada de QAnon ganara una elección primaria en Georgia, Estados Unidos. Según las historias de este grupo, Trump fue reclutado por generales en los altos mandos para que contendiera por la presidencia en 2016 con el objetivo de disolver esta conspiración criminal, acabar con su control de la política y el control que tiene sobre los medios de comunicación. Q predijo que esa guerra culminaría pronto con la tormenta, un momento determinado en el que Trump finalmente podría desenmascarar y castigar a los miembros de ese supuesto grupo. ¿Pero por qué se le llama tormenta? Es una referencia a un comentario misterioso que Trump hizo durante una sesión fotográfica en octubre de 2017. Al posar junto a generales del ejército, Trump dijo: ¿saben qué representa esto? Tal vez es la calma antes de la tormenta. Tell us, sir. Maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. Los creyentes de QAnon señalan ese episodio como prueba de que Trump estaba enviando mensajes clave sobre sus planes para disolver al grupo conspirativo con la ayuda de los militares. Al día de hoy, la identidad de Q todavía se desconoce. Algunos especulan que varias personas publican como Q, o que la identidad de Q ha cambiado con el tiempo, incluso que podría ser un troll de internet, esa persona que intencionalmente publica mensajes provocadores y molesta a los usuarios de internet. Hasta el momento, se han hecho casi 5,000 publicaciones a nombre de Q,
y según un informe reciente de NBC News, reveló que Facebook había realizado un estudio interno sobre la presencia de QAnon en su plataforma, y que la conclusión era que había miles de grupos de QAnon con millones de miembros en conjunto. Este número probablemente ha crecido durante la pandemia, a medida que las personas confinadas recurren a Internet en busca de entretenimiento y terminan captadas por la comunidad de QAnon. Algunas personas han comparado a este grupo con un videojuego multijugador masivo en línea, debido a la manera en que invita a sus participantes a co-crear una especie de realidad compartida. También ha sido comparada con una iglesia, puesto que proporciona a sus seguidores una estructura de apoyo social, así como una narrativa organizadora para sus vidas cotidianas. Esta organización ha usado distintas teorías de conspiración para atraer más simpatizantes, usando el Pizzagate, una teoría que se volvió viral en las elecciones presidenciales en 2016, en la que se aseguraba que una pizzería de Washington era el epicentro de una presunta red de trata de menores. Viralizando una noticia sobre una compañía de muebles que presuntamente traficaba con menores en línea, usando la campaña en internet con el hashtag Salven a los niños, empleando argumentos exagerados sobre el tráfico de menores para atraer la atención de un nuevo público. Hasta el uso de la recién pandemia para lanzar un documental que contiene afirmaciones falsas y peligrosas sobre la situación actual llamado Plandemic. Y la teoría de la 5G, que afirma que el 5G puede inutilizar al sistema inmune y por ello hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus. Desgraciadamente, el fenómeno de QAnon también se ha encargado de separar familias, haciendo que los seguidores de estas teorías se aíslen por completo de amigos y familiares debido a que generalmente se aferran a estas creencias. She believes that Bill Gates created the COVID pandemic and also created the upcoming vaccine. Wacky things such as Michelle Obama is really a man. I said to him, you realize that they believe Democrat politicians and celebrities are literally eating babies? And then he messaged back, yeah, I believe that. A lot of this is a fine line between, heartbreaking and hilarious. Llevando a algunos de sus seguidores a actuar con violencia. Tal es el caso de Edgar Madison, de 28 años, que disparó en un rifle militar para investigar una pizzería de Washington. El incidente del camión blindado que conducía hacia la presa Hoover y el recién asalto al Capitolio. El fenómeno de QAnon difícilmente desaparecerá. Lo cierto es que darte noticias falsas resulta un buen negocio y existen miles de sitios web dedicados a crear noticias falsas para generar visitantes y grandes cantidades de dinero por publicidad. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar. Si encuentras una noticia que te causa una reacción emocional muy grande, desconfía e investiga. Las noticias falsas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo. No te creas la noticia ni compartas de inmediato. Tómate un minuto y piensa. Déjanos tus comentarios y si te gustó el video y quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.